Bueno, como les comenté y les prometí que iba a hacer un vídeo para aclarar la doctrina del pretribulacionismo, en este caso el dispensacionalismo, hemos visto a la luz de la palabra bíblicamente que de las tres escuelas que hay sobre el arrebatamiento de la iglesia, la que yo he podido encontrar con más solidez bíblica y con más peso bíblico, con más argumentos bíblicos, tanto bíblicos como históricos, han sido el pretribulacionismo. No por ideas preconcebidas ni por lo que me han enseñado, sino que he sido parcial. Hemos estado leyendo, estudiando, meditando en las tres posiciones posibles, como en el pretribulacionismo, el mid-tribulacionismo y el post-tribulacionismo. El mid-tribulacionismo he tenido que descartarlo al 100% porque no tiene argumento pues de ninguna índole, que es la creencia de que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio de tribulación y luego será arrebatada. Prefiero creer en el post-tribulacionismo antes que en el mid-tribulacionismo. El post-tribulacionismo cree que toda la iglesia entera pasará todo el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación y que luego al final será arrebatada. Pero después de estar analizando el texto y el contexto de las escrituras y analizando la historia, me he dado cuenta que no es así. Primeramente porque a los que sostienen la idea, la creencia de que el arrebatamiento es un cuento de hadas, es una invención, y sobre todo por John Nelson Darby, eso es mentira. Eso es mentira, eso está dicho por personas que carecen de conocimiento histórico bíblico, sobre todo en cuanto al conocimiento histórico escatológico. No han hecho un estudio, van a Wikipedia o a Google y buscan información como si eso fuese fidedigno, ¿sabes? Bueno, he estado analizando y que ya hemos estado compartiendo en el primer vídeo que, basándonos en la Biblia, el pretribulacionismo es la creencia la que predomina como más bíblica. Ahora, en cuanto al fondo histórico, les diré que después del apóstol Juan, los discípulos de ellos, en este caso conocidos como los padres de la iglesia, al inicio del primer siglo y segundo siglo, los escritos que se escribieron conocidos como la Didache o Didache, hay unos ciertos argumentos como Tertuliano, Crisóstomo, aparece también el pastor Hermas, Papías, San Agustín de Hipona, y así sucesivamente vamos a ver tanto en el primer siglo, gloria al Señor, vamos a verlo en la época de la Reforma, en el tiempo medieval, gloria al Señor, y vamos a verlo también en varios puntos de vista histórico, como la idea del pretribulacionismo, o al menos el dispensacionalismo, estaba patente en aquel tiempo. ¿Por qué se suele decir que el pretribulacionismo, el dispensacionalismo, ha sido una invención por John Nelson Darby? Vamos a ver. John Nelson Darby, primero, no inventó nada. Simplemente puso en orden el tiempo escatológico y lo puso de una manera magistral con solidez bíblica, una doctrina que ha predominado durante muchos siglos, pero tenemos que admitir que 8 de cada 10 de los padres de la iglesia eran dispensacionalistas, cometieron un grave error. ¿Cuál es el error que cometieron? Porque cuando ellos predicaban acerca del arrebatamiento, la resurrección de los muertos o de una segunda venida, lamentablemente 8 de cada 10 mezclaban los eventos del arrebatamiento con segunda venida. Ellos predicaban el Maranata, Cristo viene pronto, sin señales previas, es un regreso inminente, pero a la hora de exponerlo o de predicarlo, aunque los padres de la iglesia, su tema principal no era el escatológico, no era ese, pero cuando hablaban, pues cometieron el grave error de que cuando querían hablar del arrebatamiento, cometieron el error, como la inmensa mayoría,
de las iglesias pentecostales que creen y sostienen el arrebatamiento como un acontecimiento antes de la tribulación. Comentábamos como hace 30 años atrás, Cristo viene pronto, y nos basábamos en Mateo 24 y en Mateo 25 para aplicarlo a la iglesia, y que las señales que se describen en estos capítulos eran señales que se tenían cumplimiento en la iglesia. Después de analizarlo, nos hemos dado cuenta que esto es un error, que para el arrebatamiento no hay señales, y las señales son para un tiempo escatológico, en tiempo para Israel, en el tiempo pues de la tribulación y gran tribulación, que la iglesia no tiene nada que ver con esto. Cuando los padres de la iglesia comentaban y predicaban acerca de estos argumentos, mezclaban la segunda venida con el arrebatamiento porque no sabían diferenciar un tema con el otro. Entonces, a partir del siglo III, siglo IV, esta creencia del pretribulacionismo perdió fuerza, perdió credibilidad y quedó sucumbida en las cenizas de la duda, porque surgió la oposición, que es el posttribulacionismo. El posttribulacionismo, por aquel tiempo, a partir del tercer siglo, cuarto siglo, cogió más auge por la solidez bíblica, porque ellos decían en contra: si ustedes que predicáis acerca de un retorno de Cristo como un acontecimiento inminente, eso significa que no hay señales. ¿Por qué? Pues cuando predicáis a la asamblea, a los cristianos, os basáis en Mateo 24 y Mateo 25. Si creéis que puede venir en cualquier momento, no estéis engañando a la iglesia diciendo que las señales son una advertencia de que Cristo viene pronto, porque las señales no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces ellos quedaban pues enmudecidos, porque no sabían defender su propia doctrina o su propia creencia. Aunque ellos seguían predicando el Maranatha, Cristo viene pronto, pero infundaba temor a la iglesia al decirle que las señales que habían, y que decían que, por ejemplo, el papado por aquel tiempo entonces era un representante o una tipología del anticristo. Y como por aquel tiempo pues la iglesia católica, apostólica y romana pues tenía mucho poder, pensaron que era una iglesia apóstata, la gran ramera, y esto cogió fuerza. Pero transgiversaron la verdad de Dios a caprichos y a sus necesidades y a sus gustos. El pretribulacionismo quedó sucumbido, eclipsado, y por muchos siglos prevaleció la doctrina del post-tribulacionismo, hasta que en el siglo XIX John Nelson Darby, pues habiendo estudiado bastante lo que es las Escrituras, habiendo oído a predicadores y a reuniones pentecostales, quedó convencido. Él personalmente empezó a estudiar, y ¿qué es lo que hizo? Redescubrir la esencia de la verdad, es decir, la doctrina apostólica que predicaba tanto Pablo como Juan en la isla de Patmos. Y él empezó a ponerlo todo en un orden cronológico, o lo que se conoce hoy como el dispensacionalismo. Entonces lo puso a embellecer y lo puso otra vez en el pináculo de la verdad, y ahí surgen las dos ideas de el pretribulacionismo y el posttribulacionismo. El posttribulacionismo dice que fue inventado por John Nelson Darby en el siglo XIX. Históricamente, decir eso pues es un grave error, porque el que lo dice, o lo dice por arrogancia o por ignorancia bíblica, por no dedicarle tiempo suficiente al estudio de lo que es la palabra y la historia. Entonces, analizando la historia, vemos que tanto Clemente como Orígenes, Papías, San Agustín de Hipona eran de esta índole de creencia. El problema es que mezclaron las cosas. El problema surgió que tanto Orígenes como San Agustín de Hipona eran muy filosóficos y alegóricos, y empezaron a alegorizar tanto la Biblia que no entendieron la parte literal, el género literario, y empezaron a simbolizar con imágenes y con simbología, desvirtuando la verdad, aunque predicaban de una resurrección de los muertos y de una venida inminente del Señor Jesús. Que Dios os bendiga mucho.